El Estado. Dije que no pasaría el año y hace tanto rato que prometí esta clase sobre el Estado. El Estado no es tal y cual se concibe hoy en día. Para llegar al Estado de hoy en día partimos de quien lo observa por primera vez como algo más o menos parecido a lo actual. Y eso fueron durante los diálogos entre Maquiavelo, el autor del Príncipe, y Montesquieu. Anteriormente, en la antigüedad, el Estado no era un Estado como tal. Se analizaba de diferentes maneras. Por ejemplo, Thomas Hobbes lo determinó como un leviatán. Leviatán es un monstruo que todo lo devora. Y esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras como un pez gigante, monstruoso, que habita las aguas del mar. Y también Rousseau, el autor del Contrato Social, que no pretende de ninguna manera determinado como una realidad histórica. Porque este autor del Contrato Social, al igual que otros pensadores, dicen que el verdadero fundamento del Estado no es más que un concepto establecido libremente por todos los ciudadanos, que la ley se fundamenta en un acuerdo de las voluntades individuales, movidas por la preocupación del bien general. Esto es histórico, pero es insostenible porque la sociedad es un hecho primario de una condición misma de la vida del individuo y que no existen hombres sin sociedad. La sociedad no es un Estado hasta que se controla o se centraliza en unas determinadas instituciones y posee órganos propios. El grupo humano se presenta como forma organizada de la voluntad de vivir en colectividad. Después de una evolución se llega a la forma moderna de Estado. Nace el Estado feudal. El Estado feudal en manos de unos jefes, propiedad y autoridad. Esto sucedió en la Edad Media. Por eso es que en la época moderna, quien pretende tener y hacer del Estado una oficinita propia o una empresa propia, se está llegando atrasado o viviendo todavía en la Edad Media. Allá en Europa Occidental, otra jerarquía de castas, por ejemplo, sucede en la India. La jerarquía de casta evoluciona hacia monarquía. Después del monarca, el poder político se universaliza y nace la democracia. Maquiavelo y Montesquieu, el uno escribe El Príncipe y el otro Educación, ellos, o las leyes del espíritu, Montesquieu, son los que dan más o menos una idea del Estado actual. Ahora tenemos un Estado más moderno que semeja al actual. Por ejemplo, el pueblo adquiere condicionamiento de la misma como poder soberano. Existen diferentes instituciones, entre las que podemos mencionar funciones legislativas. Da el derecho común y autoriza impuestos. Instituciones ejecutivas, el gobierno. Y las funciones judiciales, la ley. Pero Montesquieu también piensa y dice que ellas están separadas, estas instituciones. De tal modo que en
en las diferentes importancias o las diferencias importantes entre las pequeñas repúblicas de la antigua Grecia y las antiguas democracias de los Países Bajos y nuestras modernas democracias, hay diferencias, pero todas descansan sobre una base común: la idea de que el principio de toda soberanía reside en la totalidad del grupo, cuya voluntad la ley no hace sino expresar. El gobierno democrático en el que participa el pueblo entero tiene el deber de respetar y desenvolver la personalidad de todo. Así se asegura la igualdad de todos, igualdad, civilidad y jurídica, es decir, igualdad ante la ley, igualdad política, es decir, admisión de todo a todos, la dignidad de cargos y empleos públicos según su capacidad. Por eso surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y goce de los mismos derechos civiles, y por último la igualdad económica, que no es otra cosa que la consecuencia y la condición indispensable de la igualdad política. De ahí que surgen sus funciones, las evoluciones producidas en la naturaleza del Estado tiene como correspondencia de que ya este Estado no es como en la antigüedad, que estaba dirigida por jefes y cuerpos especiales de familias y la iglesia y otros grupos corporativos. De ahí que nuestro Estado moderno y esos pensadores, y mencionamos al que dice que es un monstruo como Tomás Hobbes, sencillamente porque Tomás Hobbes, quien nació en 1583 y murió en 1679, era un hombre materialista e individualista, y no admite más conocimiento que el sensible, ni más criterio de conocimiento que la sensibilidad. Repudia también la noción del derecho. Solo el derecho del más fuerte puede imponer la ley. Sus obras fundamentales son, por ejemplo, Leviatán y The Ship. En esta última, en Leviatán, es partidario del materialismo, en el orden social del egoísmo y en política del despotismo. Hace la apología de todos los tiranos y de todas las tiranías. Feliz Navidad le desea el profesor Robinson Ferreira, y esta clase estaba pendiente, se la había dicho hace rato que tendríamos que hablar sobre el Estado, y esto es un abreboca para próximas clases sobre el Estado, para poder llegar a entender lo que es el Estado comunista como futuro de la humanidad.